Nuevo bloque de Sama Noticias, continuamos en vivo compartiendo información y en este bloque vamos a desarrollar uno de los títulos principales que justamente anunciábamos cuando comenzábamos el noticiero, que tiene que ver con toda la situación que estamos viviendo quienes alquilamos, Sergio. Es así, el drama, podríamos decir, de tener que alquilar, de renovar contratos, y es por eso que ya está junto a nosotros Víctor Bazán desde la Asociación de Inquilinos de la provincia de San Juan. Víctor, ¿cómo va? ¿Todo bien? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, alquiler, inflación. El drama es todavía mayor, podríamos decir. Me salió un versito, ¿viste? Dolarización, especulación, intento de modificar la ley constantemente. Bueno, es un desconcierto total. Y cuando te llega el mensaje, ya hay que renovar el contrato, claro, ni te digo. Es como... Bueno, ese es el más peligroso porque hay una ausencia de la ley en ese sentido. Entonces los aumentos son mucho más elevados de lo que marca la ley con respecto a los aumentos anuales, ¿no? Ahí están aplicando mucho más alto el índice, que lo toman compartido con corredores inmobiliarios, y lo que sucede es que esa supuesta pérdida que tuvieron durante los 3 años anteriores de la ley, con la ley, lo ponen en las renovaciones de los contratos o deciden alquilarle a otro inquilino con precios mucho más elevados. Bien, en cuanto al asesoramiento que ustedes brindan, hay muchas consultas por esta nueva modalidad de alquiler fuera de contrato con aumentos que no están contemplados dentro de la ley. Sí, es una constante, es la realidad y la diaria. Siempre en este último tiempo, como te decía en principio, el desconcierto, este intento de modificar y estos anuncios que son legales o ilegales, como quieras nombrarlo, hasta que no se modifique nada, no puedes hacer un planteo. Y los planteos que se dan en torno a eso son mucho más perjudicial para el inquilino, y lo que vemos que se especula ante esa situación, ¿no? Bien. ¿Y qué podemos hacer? Quienes nos vemos enfrente de esta situación, cuando ustedes brindan asesoramiento, ¿cuál es ese primer paso que tenemos que dar justamente pensando en tratar de resguardarnos? A priori muchas personas terminan yéndose del lugar y hasta les conviene alquilar algo nuevo porque el valor tal vez es igual, pero ahí saben que lo van a poder mantener durante un tiempo prudencial. Hoy lo que hay que decir es que los contratos siguen vigentes ante la ley actual, que los contratos duran 3 años, que los aumentos son anuales, todavía no se modificó nada. Entonces cuando se hace un planteo, como por ejemplo extensión de contrato, que es ilegal, o alquileres en comodato, que también es ilegal, ante esas situaciones nosotros presentamos cartas documentos al propietario o a la inmobiliaria para que se adecue a la ley actual y vigente. Es la única manera de sostener ese contrato legal durante el tiempo determinado, que significarían 3 años y aumentos anuales. ¿Cuáles son los costos en cuanto a estructura para poder renovar un contrato, para poder comenzar un contrato, lo que prevé la ley? Hoy no tenés, cuando empezás un contrato nuevo, no tenés nada que te ampare. La ley tiene un vacío legal con respecto a eso. Entonces tenés que adecuarte a lo que te pide el propietario. Y ahí viene lo que te decía también en parte de la nota, ¿no? Los aumentos que son diferentes a lo que es la inflación o lo que es lo que plantea la ley. Están en el orden del 130, 140, 150% de lo que venías pagando. Y la ley está por debajo de esos números. Pero al tener un desamparo en ese sentido, lo que pasa es esos aumentos exorbitantes. Que no solo es eso, sino que no se olviden que también hay que pagar un depósito en el caso de que te mudes a un lugar que no sea el mismo. Pero deberían devolverte actualizado el depósito que habías hecho antes, que no te lo devuelven, y después nuevamente pagar la comisión inmobiliaria. Y eso en un alquiler, por ejemplo, de 100.000 pesos, estamos hablando de 300.000 pesos como mínimo, sin contar otro tipo de cosas que necesitas a la hora de mudarte. Bien. ¿Cuáles son los ítems que contempla la ley, digamos, que te pueden pedir a la hora de, bueno, renovar un alquiler? Porque en su momento era un garante, después pasa a 2 garantes, el tema del recibo de sueldo. ¿Cuáles son para dejar bien estipulados? Porque hay algunos que te piden datos de más, o incluso esto que vos hablabas, 2 meses de comisión, cuando en teoría es uno solo. En sí, la comisión inmobiliaria es uno solo, siempre y cuando lo hagas a través de una inmobiliaria. Cuando lo haces a través de un particular no estaría esto contemplado. Después, si vivís en el mismo lugar, el depósito no deberían pedírtelo, porque el depósito con la ley actual se actualiza al último mes del canon locativo. Tal vez haya una diferencia por la actualización que hacen por la renovación del contrato, pero será un porcentaje. Pero sí, por ejemplo, si venías pagando 100 y el nuevo contrato se va a 130, por ejemplo, vos deberías actualizar esos 30.000 y no
lo que venías pagando en principio. No sé si más o menos Sí, se entiende. perfecto. Y después los requisitos mayormente no se adecúan a la ley. La realidad es una cosa lo que dice la ley, otra cosa lo que te piden. Hoy por lo menos tenés que triplicar el valor del canon locativo, cosa que es muy difícil que alguien te salga garante en esos números que estamos hablando. Después no te aceptan la presentación que puedes hacer vos ante un contador y mostrar los niveles de ganancias que tenés, tampoco te lo aceptan y deberían aceptarlo. Después no hay seguros de caución en San Juan casi, salvo creo que en el macro. Y bueno, y después quedás a lo que diga el propietario. Ahora, Víctor, hace un tiempo recuerdo que conversábamos, como bueno, lo hacemos frecuentemente, y celebrábamos en un punto que el índice estaba por debajo de la inflación. ¿Esto tampoco se ha mantenido? Digo, porque estos porcentajes que vos marcás son verdaderamente mucho más elevados. Sí, se mantiene siempre por debajo el índice del alquiler. Está 10, 12, 13 puntos abajo. Pero eso no es nada en razón a el 100% que aumenta el alquiler anual. Ese es el problema. Pero tampoco es problema de la ley, que eso también hay que especificarlo. El problema de la ley no es que te aumente el 100%, porque la ley no habla del aumento que va a ser inflacionario en Argentina. Pero ¿no? quizás con otras herramientas complementarias. Claro. ¿Podríamos compensar eso? Y sí, si vos controlás la inflación, controlás la dolarización, controlás la evaluación fiscal de los inmuebles, fijarse cuántos años tiene un inmueble, si realmente tiene ese precio de valor para poner en mercado y ese mercado se adecue a lo que vos estás pidiendo como rentabilidad por ese inmueble. Hay un montón de factores y actores que deberían comprometerse mucho más, pero bueno, eso no sucede. Es muy difícil, en años electorales también, dependemos mucho de lo que va a pasar ahora en las PASO, porque las modificaciones están planteadas, supuestamente el 23 de agosto se trabajaría con respecto a eso, y bueno, y lo que nosotros vemos que es un retroceso grande si se logra modificar en dos aspectos muy acompañados de la rentabilidad al que tiene más ingresos y perjudicando ampliamente al inquilino. Bien, pensando en la situación que vivimos aquí en la provincia de San Juan, ¿se puede llegar a hacer una especie de análisis comparativo con lo que se da en otros puntos del país? Porque muchos dicen, no, pero en San Juan todavía los alquileres de alguna manera sí están altos, porque la inflación está alta en todo el país, eso es algo un denominador común que tenemos. Sin embargo, en San Juan los alquileres siguen en la media, no están tan altos como, por ejemplo, en Buenos Aires. Lo que pasa es que si vos... ¿Cómo te puedo decir? Los ingresos en Buenos Aires son diferentes a los nuestros, pero en cantidad de porcentaje que te ocupa el salario son similares. Bien. Digamos, vos podés ganar 200.000 y pagás un alquiler de 120.000 en San Juan. Y en Buenos Aires ganás 300.000 y pagás 200.000 de alquiler en Buenos Aires. Entonces, el equivalente en razón a porcentaje son similares. Bien. Bien. Por último, esta pregunta... Creo que por lo menos 10 veces se la he realizado a Víctor. Y yo lo voy a poner en el plano de la utopía. ¿Y la defensoría del inquilino, Víctor? Yo me preguntaría más qué pasa con la comisión inmobiliaria, la defensoría del inquilino, el alquiler social, y hay varios ítems que están dentro de la ley de alquileres hace un tiempo prudente, que es más de 3 años que tiene la ley vigente. Y ahí está, creo que volvemos ahora en un contexto político donde no sabemos, hubo un cambio de gobierno en la provincia, diputados que son nuevos, veremos qué es lo que sucede, los actuales no sabemos qué van a hacer. Y bueno, creo que hay un desconcierto generalizado, igual no solo con respecto a alquileres, hay un desconcierto en la sociedad que uno lo ve y lo palpa constantemente y no sabe hacia dónde apunta. Y eso es peligroso también, cuando no se habla, no se toman medidas al respecto y no se dicen la realidad de lo que a la gente le interesa. Porque podemos hablar de un montón de cosas y podemos decir que vamos a hacer lo mejor por San Juan. Bueno, ¿qué es lo mejor por San Juan? Nos fijemos, trabajo, salud, educación, alquileres, vivienda. Creo que cuando hablamos en ese contexto, la parte política debería tener un poco más de compromiso. Muy bien. Víctor, muchas gracias, un placer. Muchas gracias a ustedes. Hasta la que tengan próxima. buenas tardes.